Bien, pues es tiempo ya de conocer esos proyectos más sobresalientes que mantiene este hospital en el terreno de la innovación clínica, gracias al uso de herramientas punteras, por ejemplo, en áreas como hematología, con la hospitalización a domicilio y las terapias CAR-T, cirugía general y digestiva, farmacia hospitalaria y radiodiagnóstico. El encargado de moderar esta mesa será mi compañero y jefe de sección de comunidades autónomas de este periódico, Carlos Villar. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a todos a esta mesa de debate. Para arrancar voy a presentarles un poco para que la audiencia les conozca y ya nos adentraremos en cada uno de sus proyectos. Nos acompaña Beatriz Isla, que es facultativa especialista del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitario Reina Sofía y que entre sus proyectos ha avanzado en la evolución tecnológica de este servicio con iniciativas como DigiPharma, Megara, Titi Pharmacy o Gemer Salud. Por aquí también está Concha Herrero, jefa del servicio de hematología y entre sus amplias funciones abarca aspectos desde la hospitalización domiciliaria hasta la incorporación de terapias CAR-T. También está Francisco Javier Briceño Delgado, es jefe del servicio de cirugía general y digestiva y abarca aspectos como la cirugía robótica hepática o la cirugía digital y completa la mesa José Luis Raya Povedano, jefe de la sección de radiodiagnóstico y cáncer de mama y especialista en ámbitos como por ejemplo la inteligencia artificial en el cribado de cáncer de mama. Arrancaremos un poco presentando sus diferentes proyectos para que nos cuenten cada uno de los detalles y luego en un turno ya más de intervención para que puedan hablar todos y valorar esos aspectos de innovación clínica que al final es un poco lo que concentra esta mesa. Concha, si le parece, empezaremos por usted con una pregunta un poco abierta. A su juicio, ¿cuáles son esas innovaciones de la asistencia sanitaria que requiere actualmente la sanidad? Es importante lo de actualmente, porque la innovación, por definición, se tiene que ir renovando. Lo que ahora mismo son las prioridades de cómo debemos innovar en clínica y en la atención a nuestros pacientes no tienen que ser ya nuestras prioridades mañana. Mañana tendrán que ser otras. Para mí, en el momento actual y a las que yo he dedicado los últimos años y de ahí han sido fruto de estos proyectos, pues han sido fundamentalmente dos. Uno es la ambulatorización y domiciliación, que es el siguiente paso, ambulatorizar. Y por otra parte, el trabajar en la multidisciplinaridad. Yo estoy convencida de que la asistencia sanitaria a la fecha de hoy es tan extraordinariamente compleja que muy difícilmente se puede seguir atendiendo de una forma global a los pacientes, en la forma en la que lo estábamos haciendo hasta hace nada, que era con servicios que tiene cada uno su paciente y ya está, y este es mi paciente y si quiero consultar al otro, pues le hago una interconsulta y ahora ya vendrá cuando pueda. Eso ya no nos sirve, porque la asistencia es extraordinariamente compleja. Y quizá el paradigma de la multidisciplinaridad ha sido, y me siento extraordinariamente satisfecha de ello, ha sido el montaje de la unidad disciplinar para la atención de los pacientes CAR-T. Esos pacientes son extraordinariamente complejos, los hematólogos tenemos un poquito que ver con ellos, pero nada más que un poquito. Son pacientes que son del hospital, y eso es muy importante, y de mucha gente con muchas especialidades dentro del hospital. Entonces, nosotros hemos trabajado mucho en la creación de la unidad multidisciplinar y cuando hicimos por fin el primer paciente CAR-T, yo es de las veces que me he sentido más satisfecha en mi vida, de mi hospital. Porque el paciente además aprovechó para hacer todas las complicaciones que sabía y aprendimos muchísimo. Ya ningún paciente creo que nos va a sorprender con ninguna nueva, pero el hospital entero funcionó y esa multidisciplinaridad fue la que hizo que fuéramos capaces entre todos de sacar al paciente. Y esa multidisciplinaridad comienza con la voluntad del hospital, es decir, eso tiene que ser liderado desde la dirección del hospital, como ha sido en este caso. Así que sacar los pacientes del hospital, tienen que estar fuera del hospital siempre que se pueda y siempre que se pueda en casa. Y tratarlos entre todos, de una forma multidisciplinar. Para mí esos son los dos elementos críticos. O sea, que eso de alguna forma entra un poco en el carácter humanista de la atención. Sin ninguna duda. Quizá eso, si queremos poner un denominador común a lo que debe ser la innovación, se llama humanización. Porque es humanización entendida como poner al paciente
o al no paciente, al ciudadano, en el centro de nuestra asistencia, en el centro de nuestros hospitales, ya que trabajamos en hospitales. En el centro. El centro no puede ser, ni muchísimo menos, los resultados en números. El centro no puede ser nuestros resultados como hospital, no puede ser la enfermedad siquiera. Tiene que ser el paciente, el ciudadano, también el no paciente. Entonces, eso evidentemente que es la humanización con mayúscula, es lo que tiene que ser el centro de la innovación, a mi juicio. ¿Cómo se conjuga esa multidisciplinariedad? ¿Cómo trabajan los diferentes especialistas? No es fácil, hay que empezar por decirlo, ¿eh? No es sencillo porque tenemos que cambiarnos todavía el chip. Estamos muy acostumbrados a mi paciente, mi cama, mi planta, mi. Y esto no es así, entonces no es sencillo. Se trata de a los demás, bueno, claro, alguien esto lo tiene que liderar, está clarísimo, ¿no? Y esa persona que lo lidera, lo primero que tiene que hacer es convencer a la directora gerente, al director médico, de que ese proyecto vale la pena y que necesitamos mucha más gente del hospital. A mí me fue muy fácil convencer a mi directora gerente de que había que hacer una unidad multidisciplinar CAR-T. La hemos hecho en 2 años, porque no fuimos seleccionados en la primera tanda de hospitales que fueron CAR-T. Y por tanto, y sí en la segunda. Entonces sí que hemos tenido 2 años largos para desarrollar la unidad. Y luego en esos 2 años hay que convencer a todas las demás especialidades de que eso es interesante, de que eso vale la pena hacerlo, y sobre todo de que va a llegar un día en que lo vamos a hacer, cuando yo tampoco estaba convencida, porque ¿y si no nos seleccionaban en la siguiente tanda? Bueno, lo cierto es que mantener la ilusión y la gana de todos los demás, convencerles de que eso antes o después va a ser posible, hacer muchísimos protocolos, entrenarnos nosotros mismos, entrenar a las enfermeras, hacer los mapas de riesgo, hacer los circuitos, los flujos, todo eso no es sencillo, pero poniendo un poco... teniendo una cierta capacidad de enganchar y de ilusionar a los demás, luego lo cierto es que todo el mundo ha disfrutado muchísimo de nuestros primeros pacientes y nos hemos sentido extraordinariamente bien de formar parte de esa unidad. Yo creo que esto es un caso quizá paradigmático, las unidades CAR-T que tienen que ser así, no necesariamente, pero que tiene que ser exportable a otras muchas circunstancias de pacientes que tenemos que olvidarnos de tratar de forma monolítica en un único servicio. Claro, una parte fundamental es también la innovación clínica, tanto en CAR-T como en cualquier otra unidad asistencial, cómo se está llevando a cabo en el hospital. Bueno, realmente en los programas que yo estoy comentando, el programa CAR-T ha sido uno de ellos, pero otro del que nos sentimos muy contentos es el programa de domiciliación, como decía, ¿no? No solamente de trasplante autólogo, que quizá es un poco lo más llamativo, sino de domiciliación, que estamos haciendo progresiva también a otras muchas patologías, en vista de que ha sido un rotundo éxito, no solamente de bienestar de los pacientes, la satisfacción de los pacientes es extraordinaria, porque pasan 2 o 3 semanas que tendrían que pasar en una cámara de aislamiento de trasplante, las pasan en un domicilio, que puede ser el suyo propio si lo tienen en nuestra ciudad, o que puede ser algunos pisos que tenemos, que nos proporcionan asociaciones benéficas. Entonces, los pacientes no solamente es su bienestar, sino que además es que los pacientes van mejor clínicamente, van mejor porque se infectan menos y porque si lo hacen no será con un germen del hospital, será con un germen de la comunidad, que son mucho menos agresivos. Y además, económicamente, pues resulta ser que nos salen las cuentas. Nos sale más barato hacer el trasplante en casa que hacerlo en el hospital. Por tanto, es, como se suele decir de manera popular, es bueno, bonito y barato, ¿no? Es algo que tiene son todas ventajas, ¿no? Pero lo más importante, insisto, es la satisfacción de los pacientes. Y seguimos en la línea de domiciliación. Mis planes es hacer en el año 24 un trasplante halogénico también en casa. Hay que elegir muy bien los pacientes, porque los pacientes de trasplante halogénico son pacientes mucho más complejos que los de trasplante autólogo, pero un buen paciente, quiero decir un paciente joven, de bajo riesgo y tal, creo que en el año 24 estaremos en condiciones de hacerlo también en casa. Y de esta manera, bueno, pues estamos también liberando recursos. Los hospitales no son de goma, no son elásticos.
ni podemos hacer cada día una ampliación del hospital, no se puede hacer eso. Y cada día los pacientes, afortunadamente para todos, viven más tiempo. Hablo de los pacientes hematológicos, que son los que yo conozco ya desde hace muchos años, llevo muchos años de profesión, y eso me ha permitido mucho ver cómo tratábamos a los pacientes hace 30 años y cómo los tratamos ahora, y cuál es la supervivencia de los pacientes ahora. Por tanto, tenemos muchísimos más pacientes, aunque la incidencia de los tumores hematológicos, quizá que son lo más grave de lo que vemos, no ha aumentado extraordinariamente. El linfoma un poco, pero no es gran cosa. Lo que sí ha aumentado es el volumen de pacientes, porque los pacientes sobreviven mucho más y tenemos muchos más tratamientos para ellos, y a los que antes no les dábamos nada más que hay 4 cosas, una pastilla en casa y tal, ahora los podemos tratar de forma mucho más agresivas, pero también mucho más curativas. Conclusión, necesitamos muchos más recursos de hospitalización y por tanto hay que gestionarlo súper bien, como haciendo fuera del hospital todo lo que se puede hacer. Y bueno, por ahí, a eso nos dedicamos en hematología. Que no está nada mal, y desde luego esos retos ya de 2024 que quedan fijados. Dentro de esos proyectos de innovación, lo comentábamos en el arranque, está también Gemersalud, que Beatriz Isla conoce de primera mano. Cuéntenos un poco cuál es esta iniciativa, un poco cómo funciona. Pues bueno, esta iniciativa cuenta con financiación de fondos públicos del Instituto de Salud Carlos III. Es el último proyecto en el que estamos trabajando después de una serie de proyectos como Digifarma, Megara, Titi Pharmacy, que hemos ido encadenando en los últimos años. Como una muestra clara por la innovación dentro del servicio. Creemos firmemente en la innovación, en la incorporación de nuevas herramientas, de tecnología, no por incorporarlas sin más, sino por aportar valor real a los pacientes, ¿no? Y lo hacemos mejorando nuestros procesos asistenciales, ¿no? Observando algunos errores, algunos problemas que observamos en el día a día y que queremos mejorar. Entonces, basándonos en la tecnología, en lo que nos ofrecen las herramientas que van emergiendo cada día, intentamos incorporarlas, ¿no? Después de estos proyectos, como decía, Digifarma, para mejorar la digitalización en todo el proceso del área administrativa, de toda la documentación que nosotros mismos generamos. Después pudimos hacer Megara, que es un software, una aplicación de diseño propio que da también una gran funcionalidad a todo el servicio. Se utiliza en todas las áreas para múltiples funciones, sin él no podríamos vivir. Después vino Titi Pharmacy, que también nos ha dado mucha alegría, algunos premios en innovación precisamente, y ahora Gemersalud, ¿no? Con Gemersalud lo que queremos es mejorar la gestión clínica de todo el proceso de solicitud de medicamentos, seguimiento y conocer los resultados en salud, conocer el valor real que aportan los medicamentos en la práctica clínica. Desde el punto de vista clínico, como siempre, que es lo que nosotros pensamos, cómo están resultando esos tratamientos, pero también incorporando el resultado percibido por el propio paciente e incorporarlo a la toma de decisiones. Con esta herramienta podemos hacer un seguimiento de la enfermedad de forma no invasiva y poder monitorizar y tener disponibles los resultados en salud en vida real, ¿no? Además, lo que pretendemos con Gemersalud es acercarnos mucho más al paciente. En cualquier hospital, en cualquier consulta, en las nuestras mismas, pues podemos dedicar muy poquito tiempo al paciente, ¿no? Es la realidad. Pero el paciente necesita mucho más de nosotros, son pacientes graves, con enfermedades crónicas, pacientes con muchos tratamientos o tratamientos que necesitan de un especialista que les pueda guiar, ¿no? Y no tenemos ese vínculo tan cercano, no podemos tenerlo. Con Gemersalud lo que pretendemos es que cuando el paciente llegue a casa se relaje y de verdad le surjan las preguntas y las dudas, podamos tener una conexión con él y poderlas solucionar, ¿no? Entonces, gracias a Gemersalud podremos tener una vía de comunicación con el paciente para que nos pregunte sus dudas a través de un chat de comunicación. También nos podrá reportar sus propios resultados en salud a partir de encuestas de calidad de vida, de la propia experiencia del paciente, y nosotros mismos vamos a ser los que le ofrezcamos información específica para su tratamiento con material audiovisual, para la administración correcta del medicamento, y podamos tener también feedback en cuanto a la adherencia y demás. Y esta información, que ahora mismo no disponemos de ella, poderla incorporar a todo el proceso y que los médicos también la tengan a su disposición, y con eso poder tomar mejores decisiones. O sea, que entiendo que para la calidad asistencial y para el rol del
del médico y del conjunto de sanitarios es fundamental, claro. Yo creo que va a ser una herramienta útil, con ese afán la estamos pensando, desarrollando, y creo que en breve podrá estar disponible ya en nuestro centro, y lo que queremos es eso, sobre todo que el paciente pueda sentirse más acogido, mejor cuidado, y tenga siempre esa posibilidad de preguntar cualquier duda y que podamos responderle, ¿no?, en cuanto a su tratamiento, cómo se administra un fármaco, cualquier duda que le surja, ¿no?, y estar ahí siempre. Yo creo que va a ser de gran utilidad y que los médicos también lo van a agradecer. ¿Qué desafíos ha supuesto toda la preparación previa a implantar GEMES Salud? Bueno, pues no es fácil, porque la verdad que son muchas cosas, ¿no? Sobre todo el tema de la integración con los sistemas corporativos. Para nosotros también es una prioridad la seguridad de los datos, y ahí hemos invertido muchos esfuerzos en colaboración con el servicio de informática del hospital y también a nivel de la OTRI, ¿no?, que nos va marcando un poco la guía que tenemos que seguir y demás. Y luego, a la hora de la implementación y demás, pues como decía Concha, siempre es necesario contar con equipos multidisciplinares, con formación y con la ilusión de trabajar por la excelencia y la mejora asistencial, y trabajar en equipo, y que todos podamos ver lo que nos puede ofrecer y trabajar por eso en lo que creemos, ¿no? ¿Qué potencial económico o social puede llegar a tener una medida de esta? Hombre, pues yo creo que bastante, porque ahora mismo en las comisiones de farmacia se evalúan muchos casos en los que hay pocas alternativas para los pacientes, y existen a veces alternativas pero con un balance beneficio-riesgo con mucha incertidumbre, y que no sabemos muy bien cómo van a funcionar, ¿no? Entonces esto da un poco de luz, podemos hacer seguimiento en cuál ha sido esa respuesta, podemos tener resultados, podemos luego valorarlos posteriormente, y eso siempre va a ser bueno, ¿no? Tener esa transparencia en los datos, poder analizarlos, siempre va a reportar mejores decisiones en salud. Otro de los aspectos en los que el Hospital Reina Sofía ha destacado especialmente es el campo de la cirugía robótica, que Francisco Javier Briceño conoce de primera mano. ¿Cuál es la situación actual en, por ejemplo, aspectos como la cirugía digestiva? Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer estar y poder participar en una jornada de innovación, porque creo que eso es un sello del Hospital Reina Sofía, pero especialmente un sello del servicio donde yo me formé y que tengo ahora mismo la suerte de liderar, ¿no? Yo creo que tanto en materia de trasplante, inicialmente en materia de laparoscopia y ahora de robótica, pues el servicio que dirijo realmente ha estado siempre a la vanguardia de cada una de estas áreas, y ahora estamos pues hablando de robótica, de cirugía digital en esta jornada, ¿no? La robótica es la última revolución que tenemos ahora mismo de la cirugía, que se desarrolló hace unos años, sobre todo en campos como la urología y la cirugía pélvica, ¿no?, especialmente la cirugía rectal, sobre todo porque son campos que llamamos de mini espacios, ¿no? Ahí el robot es muy preciso y tiene la posibilidad con sus instrumentos de realizar cirugía muy minuciosa en espacios muy restringidos, ¿no? Pero con el paso del tiempo lo que hemos ido viendo es que las plataformas robóticas pueden perfectamente extenderse a cirugías mucho más amplias, ¿no?, que barran espacios más amplios, como ocurre en la cirugía digestiva, ¿no? Y eso pues ha permitido no solamente realizarlo en cirugía rectal, sino extenderlo a áreas como puede ser la cirugía hepatobiliar, cirugía del páncreas, cirugía gástrica, cirugía esofágica, cirugía torácica, ginecológica, en fin, prácticamente hoy en día el 70% de las técnicas quirúrgicas clásicas se pueden hacer perfectamente y mejor por vía robótica. La cirugía hepática es una de las que están en especial auge por la innovación. Bueno, yo tengo aquí que decir que, a diferencia de Concha, que tuvo que ir a hablar un poco con la gerente yo, en mi caso fue justo al revés, ¿no? La directora gerente me encargó que, por supuesto, estabilizara las áreas robóticas clásicas, que es las que he mencionado, pero que además desarrollara un área en la que nadie estuviera trabajando y nadie estuviera desarrollando. Entonces, obviamente, viendo la historia de mi servicio,
pues no podía ser otra que la cirugía hepática, ¿no? De hecho, pues comenzamos a realizar una formación, entre comillas, sin referentes. Los únicos referentes externos que teníamos era un cirujano en Corea, y un cirujano en Estados Unidos, que es John Martini. Aparte de esos, no teníamos referentes ni nacionales ni siquiera europeos, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando la experiencia que teníamos en cirugía laparoscópica del hígado, pues nos metimos en la aventura de la cirugía robótica del hígado. Hoy en día, pues, hemos realizado en torno a unos 120 procedimientos de cirugía hepática. Prácticamente cualquier procedimiento se puede hacer por esta vía, y tenemos la suerte incluso de haber formado a 17 centros nacionales, ¿no? Incluidos centros, pues, de aquí, de esta comunidad madrileña, centros de Cataluña, Valencia, y bueno, lo que sí que tengo muy claro es que si uno quiere que triunfe un programa de robótica, no solamente es una cuestión de los cirujanos siempre nos gusta la tecnología, entonces siempre vamos a apostar por cualquier cambio, por cualquier novedad tecnológica, pero es enormemente importante que sea una línea estratégica desde la dirección, y en eso, pues, estaba aquí José Soto al principio, ¿no?, hablando de la importancia de las líneas directrices de los directivos. La robótica no puede funcionar en un hospital, y lo digo por experiencia vivida, si la dirección del hospital no se alinea con estos proyectos. ¿Por qué? Pues porque realmente lo va a ver como, al principio, como un instrumento caro, un instrumento que ocupa o con el que se puede tardar más operando, como en definitiva una super tecnología muy restringida a muy pocos pacientes. Como esa sea la visión que tenga el hospital, la cirugía robótica mejor que no se desarrolle en ese hospital. Entonces, bueno, nosotros hemos tenido la suerte precisamente de tener una visión totalmente distinta, ¿no? Es decir, el robot hay que utilizarlo, hay que desarrollar áreas nuevas, hay que operar todos los días de la semana, mañana y tarde, y entonces uno ve cómo ese instrumento, que es tan caro, ya no es tan caro, se equipara a los precios de la laparoscopia, realmente mejora, por supuesto, en la precisión de la cirugía, eso se va a cifrar en menor daño parietal al paciente, mejor recuperación, menor tasa de complicaciones, menores transfusiones, en definitiva, altas tempranas y altas con calidad de los pacientes, ¿no? Esa es la visión que tienen que tener los directivos de cara a la robótica, ¿no? La verdad que veo muchos hospitales que tienen programas de robótica, los cuales no tienen un acompañamiento tan claro de sus direcciones, y realmente hasta los propios cirujanos se ven como amenazados por usar el robot, ¿no? Está utilizando algo, cuidado, que es enormemente caro, ¿cómo lo va a utilizar en una hernia, ¿no? Si es un aparato bueno, pues en mi servicio, hoy en día, por ejemplo, la unidad de pared abdominal, pues prácticamente el 25% de las hernias inguinales e incisionales la hace por cirugía robótica, ¿no? Con magníficos resultados y muy superiores a la laparoscopia. Y esa es la realidad, ¿no? Esto puede suponer también un aprendizaje, ¿no?, de la cirugía, cambiar un poco el paradigma. Bueno, obviamente sí, ¿no? Hasta ahora el aprendizaje de la cirugía ha sido un poco cirujano a cirujano, ¿no? Uno enseña a los residentes, ven cómo te operas, aprenden lo bueno y aprenden también tus defectos, ¿no? A lo mejor tienes la suerte de hacer un poquito de benchmarking e irte a ver una técnica concreta que hace una unidad, un cirujano concreto en otro sitio. La cirugía robótica, la cirugía digital permiten otra manera de aprender la cirugía. ¿Por qué? Pues porque todas las intervenciones pueden grabarse, pueden volcarse en una nube, pueden compartirse, pueden retransmitirse en streaming, ¿no? Entonces realmente tú puedes aprender de los mejores en cualquier momento. Es más, puedes tenerlo a tiempo real con las modernas plataformas de telecolaboración y estar haciendo mentoring, ¿no?, de una intervención que tú estés haciendo, ¿no? Pero además las plataformas robóticas tienen otra ventaja, y es que facilitan, digamos, la aceleración del aprendizaje, porque cuando uno dispone, por ejemplo, de dos consolas para operar, puedes darle licencia de mandos a la persona que está aprendiendo, ¿no?
Entonces puedes irlo dejando hacer determinadas partes porque tú estás ejerciendo como una especie de conductor de autoescuela, ¿no? Tienes los mandos, en el momento que ves que por aquí no, eres tú el que asume los mandos, puedes asumir los mandos de 1 a 4 de los brazos que tienen las plataformas robóticas actuales, y obviamente eso permite que el aprendizaje sea muchísimo mejor, ¿no? De hecho, probablemente lo que se está planteando ahora mismo en el desarrollo de la cirugía es si realmente en algunas áreas ya es necesario hacer cirugía laparoscópica antes que la robótica. O sea, se puede pasar de la cirugía abierta, que es la cirugía clásica, a la cirugía robótica precisamente por las plataformas de aprendizaje, ¿no? Una revolución de la manera de aprender la cirugía. Con toda esta revolución, yo doy por hecho que ya los quirófanos han cambiado muchísimo en los últimos años, pero que todavía van a cambiar más. ¿Cómo será el quirófano en el futuro? Realmente la cirugía robótica solamente es como una especie de paso intermedio de la cirugía que viene, que es la cirugía digital, ¿no? La cirugía digital es un concepto mucho más amplio, porque no solamente va a tener al robot, ¿no? como aparato técnico, sino que va a integrar una cirugía de precisión, ¿no? Va a incorporar los sistemas de simulación en 3 dimensiones, los navegadores, va a incorporar la inteligencia artificial que hablará José Luis luego, va a incorporar el Big Data. Entonces, realmente el quirófano no es solamente un sitio donde se realiza una cirugía, es un sitio que produce datos y que recibe datos de imagen, datos que pueden ser exportados, que pueden ser importados, que se puede construir una especie de nube, ¿no? de información, y a tiempo real pues obviamente va a cambiar totalmente la visión de la cirugía, ¿no? Es un concepto muchísimo más, como te diría, muchísimo más futurista, pero no es tan futurista. Nosotros hemos tenido la suerte de hace un mes de inaugurar uno de estos quirófanos, ¿no? Es un quirófano en el que no solamente se puede hacer cualquier técnica mínimamente invasiva, sea laparoscópica, sea robótica, sino que además podemos retransmitir las intervenciones a cualquier sitio local externo, podemos recibir formación de cirugías complejas de cualquier cirujano del mundo, pero además podemos volcar esa información en una especie de nube a la que puedes dar licencia, puedes construir como una especie de memoria, ¿no? de subconsciente colectivo de datos quirúrgicos, y eso puede permitir hacer publicaciones, desarrollar, no sé, cuando uno se encuentra casos complejos de anomalía, pues puedes perfectamente ir al banco de imágenes, ¿no? Y ver cómo lo están haciendo en un hospital de referencia que puede estar pues, a miles de kilómetros, ¿no? Entonces, bueno, es obviamente otra visión de la cirugía. Yo digo siempre que estoy viviendo como una especie de luna de miel quirúrgica, ¿no? Porque hemos pasado de la cirugía, digamos, agresiva, en la que el cirujano pues se llenaba de sangre, ¿no? a una cirugía totalmente limpia, en la que realmente tú dispones de muchísima tecnología para hacer una cirugía de precisión, dispones de una información integrada tanto de los ecógrafos, la fusión con las imágenes de tomografía, de resonancia en el propio campo quirúrgico, de navegadores que son herramientas en definitiva de seguridad para operar, y además eso lo añade a la mayor revolución que es la inteligencia artificial, ¿no? que también está en los quirófanos, ¿no? Por lo tanto, creo que es una luna de miel profesional muy interesante, ¿no? Aprovechando esa percha de la inteligencia artificial, que probablemente sea una de las grandes revoluciones que se esperan en la sanidad, damos paso a José Luis Raya, que fundamentalmente se ha trabajado en el campo del cribado del cáncer de mama, en la incorporación de esta tecnología. Cuéntenos un poco cómo es esa experiencia dentro del hospital. Bueno, voy a empezar a decir que nuestro hospital y nuestra unidad ha estado muy volcada siempre sobre el cribado del cáncer de mama, porque la verdad que pensamos que por nuestra parte es la herramienta más importante que tenemos para luchar contra el cáncer de mama, ¿no? Se sabe que el cribado tiene una eficacia muy importante, el diagnóstico precoz del cáncer de mama, pues bueno, ayuda a reducir la mortalidad, consigue tratamientos menos agresivos, consigue también mejor calidad de vida para las mujeres.
Entonces nuestra unidad siempre ha estado volcada en la investigación sobre el cribado de cáncer de mama. Y fuimos pioneros en España en investigar y en implantar la tomosíntesis, que es una tecnología avanzada de mamografía en el cribado de cáncer de mama, y ahora estamos centrados en investigar sobre la aplicación de la inteligencia artificial en ese área. ¿Qué aplicaciones tiene la inteligencia artificial? Claro, vamos a ver, la inteligencia artificial, que está tan de moda, tiene mucha potencia y también genera muchas reservas. Entonces, lo que nosotros estamos investigando ahora es saber si la aplicación de la inteligencia artificial en el cribado del cáncer de mama es eficaz y, sobre todo, si es segura. Sobre todo, usted hágase una idea de que el cribado del cáncer de mama es mucho trabajo. O sea, nosotros diagnosticamos aproximadamente 4, 5, 6 cánceres de mama por cada 1000 estudios que se hacen. Eso es una carga de trabajo muy importante. Nosotros tenemos que leer muchos estudios para descubrir cánceres de mama. La inteligencia artificial puede hacer parte de ese trabajo por nosotros, puede complementarse con nosotros. Y este sistema funciona pues, algo parecido a cómo funciona un radiólogo humano. El sistema es capaz de analizar las mamografías y distribuir los estudios de mamografía entre estudios que tienen muy poca probabilidad de tener un cáncer de mama, estudios que tienen una probabilidad intermedia de tener un cáncer de mama y estudios que tienen mucha probabilidad de tener un cáncer de mama. Y nosotros somos los que como radiólogos le tenemos que dar más importancia a unos estudios o a otros. De esa forma nos alivia en parte la carga de trabajo. Entiendo que el médico tendrá un nuevo rol dentro de esa inteligencia artificial como supervisor de todo el proceso. Claro. Nosotros al final todo esto es una combinación de lo que la inteligencia artificial dice y las decisiones que tomamos los radiólogos humanos. Al final todo no deja de ser una decisión humana, que sobre todo pendientes de la seguridad de la aplicación de esa tecnología. ¿Cómo es el reto de incorporar la inteligencia artificial en un hospital? Porque entiendo que hay que canalizar un montón de imágenes, que a nivel tecnológico también representa un desafío. No, tecnológico no es un problema tecnológico. Tecnológicamente eso está ya muy... Es más un problema, yo creo que lo que más importante ahora es hacer investigación para saber que el sistema es seguro. Tecnológicamente es fácil, pero no hay mucha experiencia en el mundo sobre la aplicación del cribado de inteligencia artificial, de la inteligencia artificial en cribado. No la hay. Hay estudios prospectivos que son los que dan más seguridad a la hora de aplicar una técnica. Hay publicados 2 estudios en Europa, que es realmente donde se hace cribado poblacional de cáncer de mama, que es en Europa, y que se han publicado en el mes pasado. Y nosotros estamos metidos en otro estudio, que no hay muchos más estudios en curso que pretendemos publicar el año que viene. Pero eso, sobre todo ahora mismo, lo que tenemos que darle es consistencia a la tecnología y seguridad clínica. Es que es en lo que nosotros estamos implicados. O sea, que el objetivo de alguna forma es garantizar que sea seguro. Sí. Que sea eficaz y que sea seguro, las dos cosas. Sí. Tecnológicamente no es difícil, lo importante es que nosotros sepamos que eso que ya se sabe que en estudios pequeños se ha podido hacer, que eso es una técnica que sea aplicable a cualquier programa. ¿Por qué el cribado de cáncer es más importante la inteligencia artificial que en otras asistencias médicas? ¿Qué particularidades tiene? Bueno, no es que sea más importante, es que probablemente primero es más fácil, yo creo que probablemente es más fácil de aplicar, porque las mamografías, o sea, la decisión de la inteligencia artificial es sobre una mamografía es cáncer sí, cáncer no, no sé, y tú dispones de una imagen y toda esa inteligencia artificial se aplica sobre una imagen. A lo mejor en otra área de la medicina hay imágenes, hay datos clínicos, a lo mejor es más complejo. Probablemente esto no es más que analizar una imagen e interpretar que es una cosa parecida a lo que hacemos los humanos. Ver una imagen y decir, esta imagen tiene algún hallazgo que a mí me parece que puede ser un cáncer de mama. Pues para eso estamos entrenados los radiólogos y para eso está entrenada la inteligencia. Bueno, hemos hablado de inteligencia artificial en el cribado de cáncer de mama, de robótica, de los procesos de las unidades CAR-T y la asistencia domiciliaria, de la innovación tecnológica en todos esos procesos del hospital. Así que ya en un turno abierto les voy a preguntar qué hace falta para que un hospital pueda implantar todas estas cosas. No sé quién quiere empezar. Bueno, yo creo que hace falta muchas ganas, mucha ilusión y convertir los problemas que se ven en el día a día en oportunidades, ¿no? Y lanzarse y estructurar la idea y ver ahí una oportunidad para crecer
y ofrecer un mejor servicio, ¿no? En los procesos asistenciales se puede mejorar mucho, ¿no? Y ahora con las nuevas herramientas que tenemos, la digitalización, todo el tema de la inteligencia artificial dará mucho que hablar, ¿no? Y yo creo que podemos mejorar mucho utilizando estas herramientas que en el día a día como usuarios ya utilizamos, pues llevarlas a la práctica clínica, ¿no? Ese es el reto. Creo que lo que hay que hacer es convertir el futuro en la realidad actual, ¿no? O sea, aquí hablamos de inteligencia artificial como el futuro, pero bueno, hay unidades que están trabajando en ella. Nosotros también en trasplante empezamos en 2009 a trabajar en inteligencia artificial. Realmente hay que creer y en eso consiste quizás la innovación, ¿no? En tener la visión de que algo que puede desarrollarse dentro de 5, 10, 15 años, a lo mejor se puede adelantar un tiempo y ver qué medios necesita para implantarlo, esforzarte en aprender cómo hacerlo y, por supuesto, saber vender los proyectos a los responsables sanitarios, que en definitiva son los que te van a dar vía libre, ¿no? Los caminos no son fáciles muchas veces, pues muchas veces, me acuerdo cuando empezamos con los estudios de inteligencia artificial en trasplante, no nos creía nadie del mundo de trasplante, no voy a decir ya ni del mundo médico, nos costaba hacer una publicación la vida porque no se entendía el lenguaje de la inteligencia artificial, lo que significaba. Nadie sabía lo que era el deep learning, el machine learning. Ahora mismo pues parece que todo el mundo tiene esa palabra, que debe ser la palabra de moda, pero lo cierto es que realmente lo que hacen esas herramientas no se sabía, porque tenemos mentalidades como estadísticas, ¿no? Uno tiene que tener un poco la visión, ¿no? de que eso que va a pasar dentro de unos pocos años, pues tú lo puedes adelantar unos pocos, pero para eso obviamente tienes que estar muy arropado por gente, por compañeros y también hacia arriba por las personas que deben creer en tus proyectos, ¿no? Y el nivel de fracaso pues también existe, ¿no? Saber también un poco modularlo, asimilarlo y reconducirlo, ¿no? Yo creo que algo en lo que probablemente todos coinciden es que han tenido que solicitar de alguna manera apoyo a las instituciones o reclamar financiación para proyectos. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo ha resultado? Bueno, yo antes de contestar a esa pregunta voy a permitirme irme a la anterior, que habías hecho un poco general para todos, que era que algún otro ingrediente consideramos fundamental para que se pueda implantar investigación en un hospital como el nuestro. Y quiero contestar a esa pregunta porque me parece importante. Creo que un hospital es innovador en la medida que un hospital investiga. Son dos cosas que son absolutamente inseparables, a mi juicio. Son inseparables porque son las dos caras de una moneda. La investigación es a partir de datos, que pueden ser datos clínicos o que pueden ser datos generados en laboratorios, generar conocimiento. Y la innovación es coger ese conocimiento y llevarlo a los pacientes. Esos son dos caras de la misma moneda, no se pueden separar y por tanto no se puede innovar si no es un hospital con una tradición investigadora como este lo ha sido y mucho más desde que existe el Instituto de Investigación Biomédica de Córdoba, que es el Instituto IMIBIC, el Instituto Maimónides. A mí me parece que eso ha impulsado enormemente la creación del instituto. Aquí tenemos a su director y ahora vamos a tener la oportunidad de oírle, que ha impulsado enormemente la investigación en el hospital, la investigación clínica, la investigación básica, que los médicos no sabemos hacerla ni tenemos por qué saber, pero para eso tenemos a los básicos de nuestro instituto con el que estamos colaborando y eso es lo que hace que se haya potenciado enormemente la investigación y por ende la innovación, que insisto, es la segunda cara de la misma moneda. Por tanto, ese ingrediente es básico y no quería que termináramos esta mesa redonda sin que saliera. Y bueno, me he ido a la anterior pregunta y ya está, ahora yo ya no ocupo más tiempo. No, podemos ocupar más tiempo. ¿Cómo se conquistan esos proyectos? Bueno, pues esos proyectos evidentemente hace falta conseguir financiación, eso está claro. O bien para los proyectos de investigación, como ya decía, o todavía más difícil si son de investigación clínica independiente, o bien para proyectos de desarrollo tecnológico que existen y que están financiados a nivel comunitario menos, porque las comunidades tienen menos dinero para financiar proyectos, aunque también lo hacen, y sobre todo pues a nivel del Instituto de Salud Carlos III.
Y de nuevo voy a hablar de mi especialidad y de mi servicio y de mi grupo de investigación del IMIBIC también, porque me siento muy satisfecha de haber conseguido un proyecto que va a ser extraordinariamente innovador cuando lo hagamos, porque lo estamos empezando a hacer, hemos recién conseguido la financiación, y es la producción de un CAR-T nuevo, completamente diferente a todos los que están en el mercado, y que es hijo, porque es una transformación del CAR-T del Hospital Clínic de Barcelona. Es un regalo de un plásmido del Hospital Clínic al que se ha cambiado por parte de investigadores básicos moleculares de Genio en Granada, se ha cambiado el gen promotor y ha salido un CAR-T que a nivel preclínico en ratones resulta ser mejor que su padre, que es Ari. Bueno, pues hemos conseguido financiación del Carlos III para hacer un ensayo clínico independiente fase 1 en pacientes en nuestro hospital. Y esto a mí me parece muy importante porque es llevar la investigación básica molecular, esta no la hemos hecho nosotros, la han hecho los investigadores de genómica, de Genio, ¿no? Llevarlo hasta la clínica con un CAR que creemos que es mejor que lo que hay, ¿no? Este ensayo clínico cuesta mucho dinero. El proyecto, hemos conseguido una financiación que es de 1,5 millones de euros, ajustándonos a lo mínimo, y vamos a ir ahí un poco en plan ahorrativo, ¿no? Es decir, este tipo de cuestiones valen mucho dinero y hace falta dedicar dinero a la investigación, que es innovación y que termina en los pacientes. Por tanto, bueno, pues si desde aquí nos oye alguien con capacidad para eso, hay que recordar que hay que financiar la investigación, por una parte, sobre todo la investigación básica, bueno, toda, translacional, clínica también, y desde luego los proyectos de desarrollo tecnológico. El GenMed Salud que comentaba Beatriz, yo le conozco bien ese proyecto porque hemos colaborado un poco en él, y ese es un proyecto financiado por el Carlos III, es un proyecto de desarrollo tecnológico, entonces hay que dedicar dinero a la investigación. Supongo que también se habrán enfrentado a ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros concretamente en cirugía hemos pasado de, digamos, de un individualismo, ¿no?, en la investigación, ¿no? Realmente había personas concretas que tenían cierto estímulo investigador y bueno, eran áreas muy parceladas, de ninguna manera estaban coordinadas, por así decirlo. El hecho de que apareciera el Instituto de Investigación te da un soporte, te da una estructura a la hora no solamente de que tu equipo investigue, sino también un soporte pues, de todo tipo, desde administrativo hasta la posibilidad de gestionar ensayos clínicos, que ellos de alguna forma se encargan de la parte dura para los médicos, ¿no?, en cuanto a manejo de datos, los CRO, en fin, todo lo que significa hacer cualquier tipo de trabajo de ese estilo. Entonces, bueno, es una investigación, como dice Concha, es difícil, uno tiene que conseguir la investigación, pero uno no se siente como Don Quijote luchando contra molinos de viento, sino que es una realidad en la que, bueno, tú eres capaz de convencer porque tu proyecto es atractivo, pero también tienes un soporte de investigación que genera el hospital y el instituto como para poder llevarlo a cabo. Obviamente, pues que nos gustaría que existiera mayor ayuda a la investigación, obviamente, ¿no?, que los responsables ya a nivel de ministerio, comunidades y demás, pues pensaran lo que ha dicho Concha muy bien, que la investigación es innovación y al revés, ¿no? Y para eso tiene que haber una inversión muy seria en ambos aspectos, ¿no? Sin esa investigación uno puede ser la persona más brillante del mundo que no va a llegar a ninguna parte, ¿no? Entonces es algo que cae por su propio peso, ¿no? Ya para terminar, si les parece, les dejo 1 minuto de conclusiones a cada uno para que de alguna forma puedan rematar la intervención. Si quieren, empezamos por ese lado. Bueno, nada, yo solamente volver a decir lo mismo, que la inteligencia artificial, que es una herramienta muy útil, que lo único que nosotros tenemos que ser responsables es de aplicarla con seguridad clínica para las mujeres, en nuestro ámbito al menos. Yo solamente decir que es una oportunidad y un sello el poder estar en un hospital que siempre apuesta por la innovación
en cualquiera de sus estamentos y en cualquiera de sus escalas, ¿no? Eso hace las cosas muy fáciles, hace que uno pueda pensar en robótica, pueda pensar en cirugía digital, pueda pensar en cirugía semiautomática, en redes neuronales y en todo lo del mundo, ¿no? Porque realmente lo que da valor, ¿no? En tener un hospital con esas características que no te pone barreras, ¿no? Las barreras, los techos, los ceilings, como dicen los ingleses, te los pones tú. Bueno, yo suscribo lo que acaba de decir el doctor Briceño, es una suerte, yo lo vivo así, es una suerte trabajar en el Hospital Reina Sofía, siempre he trabajado en ese hospital, desde que yo me formé allí, desde que fui médico residente, y realmente me siento afortunada de ese hospital. Y luego, un poco como última frase, pues recordar lo que ya he dicho antes, que la innovación tiene que estar centrada, y la investigación también, porque son las dos caras, tiene que estar centrada en la humanización con H mayúscula, que es poner a nuestros pacientes, y no solamente a nuestros pacientes, insisto, a nuestros ciudadanos, que son más que pacientes, porque las mujeres del cribado del cáncer de mama no son pacientes, y afortunadamente puede que no lleguen a serlo nunca, pues porque se hace preventivamente. Por tanto, ciudadanos, no pacientes. Poner a nuestros ciudadanos en el centro, humanización con mayúscula, eso es la raíz de la innovación. Bueno, yo simplemente también dar las gracias, como decía Concha, al hospital también, porque desde el servicio de farmacia todas las ideas, todas las iniciativas, todos estos proyectos que a lo largo del tiempo hemos ido pensando, siempre han tenido cabida, siempre nos han apoyado. Y yo creo que la innovación es fundamental también soñar, ¿no? Tener ilusión, soñar en cambiar las cosas, en hacerlas mejor, y luego poco a poco se van consiguiendo, se va encontrando la financiación y se van subiendo esos peldaños que hace falta para llegar a la práctica y poderlo aplicar en nuestros pacientes, ¿no? Pero lo primero es soñar. Yo creo que sí, que si no, nunca llegamos. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro por haber arrojado un poco más de luz a la innovación sanitaria y contar todos los retos y los proyectos que se están realizando ahora mismo en el hospital, y algunos también titulares y proyectos de 2024 que nos habéis avanzado. Así que, bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Gracias a vosotros, muchas gracias.